esta charla informativa dedicada exclusivamente a los autónomos y autónomas. Hemos hecho un proceso de reparto por todo el pueblo, en comercio, en bares, en diferentes empresas, desde esta semana pasada. Ya se convocó esta charla hace un par de semanas también, y la aceptación pues era bastante buena cuando estaban recibiendo la carta, ¿no? Entonces hoy el abogado especialista Paco Tejado, que ya estuvo con nosotros hace unos meses en el acto de la ley de estabilización para funcionarios, y hoy se encuentra también porque aquel mismo día sacamos un compromiso para que viniera a esta charla tan importante dedicada a los autónomos, que a veces ni siquiera muchos de ellos saben las circunstancias, en qué situación están y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces ese desconocimiento nos hace realizar esta charla informativa, no porque sea el periodo electoral ni mucho menos, sino porque es una necesidad perentoria para todos los autónomos y autónomas. Paco Tejado es un abogado con muchos años de experiencia, con varios casos ganados en el Tribunal Supremo. Ahora él contará un poquito más, y también, no puede ser de otra forma, es militante del Partido Comunista de España desde hace también bastantes años. Así que el compañero colabora no solamente con los compañeros y compañeras del DENE, sino con muchos municipios, independientemente también con muchas provincias. Por ejemplo, donde estuvo en Sevilla, también explicando la ley de estabilización, y entonces hoy lo tenemos afortunadamente aquí, que podemos hacerle todas las preguntas que veamos convenientes, cualquier duda, para que bueno, todos nos vayamos aquí, inclusive a través de las redes sociales que se están retransmitiendo en directo, pues todos nos vayamos contentos y con la capacidad que es hoy tener aquí un domingo a Paco Tejado. Así que en la mesa vamos a ver a Mary, que es la número 2 de la candidatura de Izquierda Unida y Proa, y bueno, ya lo conocéis, y Paco Tejado, al cual le doy la palabra para que ya comience esta charla tan importante de cara a la autonomía. Ante todo, buenos días. Buenos días. Agradecer a las personas que han venido aquí a este salón a escuchar lo que vamos a indicar y a manifestar en relación a dos asuntos importantes, así como también darle las gracias a las personas que estén conectadas en las redes sociales. Decía sobre dos asuntos que son vitales en la vivencia del pequeño y mediano empresario, autónomos y autónomas y profesionales. Por un lado estaría el criterio de caja en el sistema especial de tal naturaleza, así llamado, en el IVA, y por otro lado los rendimientos irregulares en el IRPF. Son materias importantísimas, no solo porque con respecto a haber luchado durante más de 7 años por ambas cuestiones y de haber ganado en el Tribunal Supremo resoluciones que son importantes para esos colectivos, por tanto para la mayoría social. Para mí ha sido un orgullo litigar contra el Estado, por ejemplo, en el criterio de caja, no ya por la cuantía, que era ridícula, que eran de 73,08 €, y me llevé más de 7 años litigando contra la agencia tributaria, hasta que el Tribunal Supremo, en una sentencia de mayo de 2022, me dio la razón y consideró que el artículo 163 decía que la ley 3792, que es la ley del IVA, era manifiestamente contraria a una directiva europea, que es la 2612 del 28 de noviembre, concretamente con su artículo 66. Es la primera sentencia que se ha ganado en España, es la segunda sentencia que se ha ganado en Europa, y marca un hito importantísimo, no solo ya por la cuantía, vuelvo a decir, era ridícula, pero bueno, aquí litigábamos, luchábamos por el derecho a la justicia.
en este caso a la justicia fiscal. Justicia fiscal de personas que no se van a Abu Dhabi, que deben al Estado todo lo que deben y que día a día están en sus puestos de trabajo levantando persianas y abriendo puertas y dedicándose el cuerpo y alma a sacar adelante una actividad que les haga vivir dignamente como personas, en la forma que dice un precepto, por cierto, de la Constitución, que como decía Julián Guita, no es la mía, sino que es la que hay, pero que si se aplicase tendría aspectos verdaderamente revolucionarios, está en el artículo. Dicho esto, vamos a empezar con el primer bloque de materia, que es el criterio. Ya he adelantado que tuve que litigar durante 7 años porque la agencia tributaria me abrió un expediente donde me exigía que ingresase 73 euros por persona. Y como no lo hice, pues me embargó la cuenta, me la embargó en 2 ocasiones. O sea, que luego cuando me han devuelto no solo lo han hecho con los 73 euros con 8 céntimos, sino que lo han hecho de manera doble, porque doblemente me habían embargado. A raíz de ahí he ganado el litigio, le han impuesto las costas al Estado y 73 euros que con 8 céntimos se han convertido en costas en casi 2.000 euros. 2.000 euros que tiene que pagar el Estado. Y entonces, pues, ese es un elemento que en nuestra organización un día tendremos también que pensar y ponernos manos a la obra a trabajar, como son las costas en el procedimiento contencioso, porque eso lo que hace es impedir que la ciudadanía vaya a reclamar contra ese dragón inmenso que es el Estado, vaya a reclamarles lo que entienda son sus derechos, porque a poco que le desestimen un pleito, si a mí en este asunto me hubiesen desestimado la demanda, pues me hubiese supuesto de 4 a 6.000 euros en costa, porque hubiesen sido las 2 instancias, el Tribunal Supremo no remienda de viejo, si se me permite la expresión, y aplica costas importantísimas cuando inadmite los recursos de la sociedad. Este asunto comienza del criterio de caja allá por 2013, cuando el señor Ernesto Rajoy, que se ha dicho de paso, todavía los tribunales no han descubierto quién es, con su ministro de Hacienda, con Cristóbal Montoro, que era el segundo ministro más importante, decían, que había tenido este país de Hacienda. El número 1 fue Rodrigo Rato, como ustedes sabéis, ya conocéis la línea y la carrera del señor. Sacó una ley, que es la ley de emprendedores, y que junto a Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, aquella de que la Virgen del Rocío iba a acabar con el paro, y que luego entró en su supositorio Robin, sí, en el supositorio Robin, en el Consejo de Administración, pues sacaron junto con Lorenzo Amor, que hoy es el señor que es vicepresidente de la COE, que se opone a que suba el salario mínimo, porque dice que eso va a originar el cierre de empresas. Pues sacaron esta ley, que es la ley de emprendedores, a bombo y platillo, diciendo que el problema en relación al IVA de autónomas y tal, se había acabado en este año. Y no es verdad. No es verdad por una sencilla razón, porque no desarrollaron la directiva tenía que estar traspuesta desde julio de 2007, todavía está sin trasponer la directiva, lo que ha llevado a que hace como un mes y medio el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos haya presentado una pregunta al gobierno siguiendo unas indicaciones y también admitiendo la colaboración de unas notas que le pasé, y se ha recogido en la pregunta de cuándo se va a transponer la directiva, y en su caso si se va a permitir, como está en el artículo 66b de esa directiva, que los autónomos, profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas ingresen el IVA única y exclusivamente cuando lo han cobrado, que es lo que ha dicho el Tribunal Supremo en la sentencia que conseguí que me diera la razón en mayo de 2020. A raíz de ahí, pues no es verdad, porque crean un precepto, la ley 3792, que es la ley del IVA, donde encorsetan un artículo que es el 163 terrestre.
ese precepto es un tanto oscuro, contradictorio, porque si bien es cierto que faculta a ese colectivo, ¿no?, a que el IVA no lo ingresen cuando emiten la factura, que es cuando existe legalmente la obligación general de ingresar las cuotas de IVA, se haya cobrado o no, pero esos colectivos, si están acogidos los profesionales y las profesionales que se dedican o están encaminados dentro de esos tres grupos, se acogen al sistema especial de criterio de caja, no al general, sino al sistema especial de criterio de caja, pues no hay obligación de ingresar el IVA si no se ha cobrado en el año en que se emite la factura, no hay obligación de ingresarlo en el año siguiente, pero cuando llega el 31 de diciembre de ese año, del siguiente, del segundo, o el siguiente a cuando se emite la factura, pues se haya cobrado o no, hay que ingresar el IVA. Y eso es lo que yo no admití. No lo admití por una sencilla razón. Hablamos de justicia y hablamos de justicia fiscal. Hablamos de lo que dice el artículo 1 de la Constitución, de lo que dice el 9 en cuanto a la proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos. A mí el Estado, por mucho Estado que fuese, no me iba a doblegar las rodillas, no me las iba a doblar, por una sencilla razón. Porque, como decía Marcelino, si te caes de delante, sigue luchando. No podemos ir dejando parcelas de lucha y de poder en relación a la consecución de los derechos de la mayoría del social. Dicho esto, permite, es cierto, que en el tercer año, o sea, en el primer trimestre del siguiente a cuando se ha ingresado el dinero, allá por abril, o sea, si yo emito una factura en este año, que es 2023, y no la cobro, no tengo, según Hacienda, ya el Tribunal Supremo ha dicho otra cosa, no tengo obligación de ingresar el IVA ni este año ni el que viene, el 2024. Pero cuando llega el 31 de diciembre de ese año sí lo tengo que ingresar, lo haya cobrado o no, o sea, en el cuarto trimestre del año siguiente. Y en el primero del siguiente, o sea, sería 2025, en este ejemplo ilustrativo que estoy poniendo, podría deducir la cantidad que he ingresado de IVA. Pero pensemos que hay empresarios, autónomas, profesionales liberales, que han tenido un buen año, que han emitido muchas minutas y no han cobrado. Y llega el segundo año y tienen que ingresar las cuotas de IVA aunque no las hayan cobrado. En el cuarto trimestre, como he dicho, del año siguiente a la emisión de la factura. Y luego, ¿qué ocurre si durante el segundo año después, cuando teóricamente puede deducirlo, qué ocurre si no tiene ingresos y no está acogido al sistema de evolución mensual de IVA? Que eso solo son las grandes empresas. ¿Qué ocurriría? Pues tendría que esperar todo ese año y en el año 2026, en el caso del ejemplo, en enero, solicitar la devolución. O sea, que se llevaría 3 años con su dinero ingresado en la caja de la agencia tributaria, en este caso del Estado, y no podría recuperarlo hasta 3 años después sin ingreso. El pronunciamiento del Tribunal Supremo es muy claro. Dice que el artículo 163 del CIE es manifiestamente contrario al artículo 66b de la directiva. ¿Y por qué lo dice? Pues porque ya había una resolución de 1998 que establecía la primacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho interno, o sea, el derecho de la Unión en virtud de haber accedido como miembro integrante de esa Unión es preferente inclusive a la propia Constitución española. El derecho europeo es preferente. Pero además los tribunales, según dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso, por ejemplo, de 11 de julio de 1991, el caso Lerna, el asunto C97/90, dice que los jueces tienen que aplicar el derecho de la Unión y dejar sin aplicación el derecho que sea manifiestamente contrario, que es lo que hoy en día estamos defendiendo también con interinos e interinas en este país, en esa ignominia histórica que se les está manteniendo durante 20-30 años en situación de interinidad cuando legalmente no se puede. Vuelvo otra vez al criterio de caja. Pues hay que aplicar el 66b,
¿Y qué dijo ya el tribunal en un asunto de 16 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un asunto de una empresa de transporte en Polonia contra el Estado polaco? Pues lo dijo muy claro, ahí sentó las bases. El IVA se ingresa cuando se cobra, si se está acogido al sistema especial del criterio de caja, y no hay obligación de ingresarlo antes. En el derecho polaco lo que existía era que una vez se emite la factura tenías que ingresarlo en el plazo de 30 días siguientes, y no es así, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le dio la razón a la empresa transportista. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues ya conocen ustedes lo que os he dicho antes, lo que os he explicado, del periplo tortuoso, ese verdadero calvario que he tenido que transitar para conseguir el derecho para la mayoría social, para que en este país, en íntegro, porque el IVA se aplica en todo el territorio del país, autónomos y autónomas, profesionales liberales, pequeñas y medianas empresas, puedan, si están acogidos al sistema especial de criterio de caja, deducir el IVA cuando lo. Este asunto tuvo que pelearse mucho e inclusive la abogada del Estado, que es una de las mejores abogadas del Estado en el Tribunal Supremo, no lo digo porque fuese la parte contraria a mí o la letrada contraria a mí, sino porque realmente lo es una abogada del Estado que concursó para acceder a magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo contencioso, es una persona muy preparada. Pero cuando los temas se estudian y se defienden con ahínco y se basan las alegaciones, las demandas, las reclamaciones en razonamientos adecuados tras el estudio previo y profundo, que es lo que durante muchas noches de quitarme sueño llegué a considerar y a concluir y así a defender, pues el Tribunal Supremo nos dio eso. ¿Qué ocurrió? Pues antes de la sentencia nos pidió informe porque la abogada del Estado solicitó del Tribunal Supremo que elevase una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque consideraba que la cosa no estaba clara, porque como el 66b de la directiva dice con fecha límite, hablaba que se podía establecer, como aquí se hizo con la ley de emprendedores y emprendedoras, pues se podía establecer un plazo antes. El Tribunal Supremo nos pidió, eso sí, informe sobre si elevaba la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y curiosamente 3 días antes de finalizar el plazo de 10 días que el Tribunal Supremo nos confirió, sale la sentencia, y así la busco, la encontré a las 3:30 de la madrugada de un día del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia de 10 de febrero de 2022, donde, siendo cierto que se analizaba el derecho a deducir en un asunto de una empresa sueca que tenían intereses en otro país de la Unión Europea en relación a alquiler de apartamentos turísticos y demás, pues decía que cuándo se podía deducir el IVA. Y el Tribunal de Justicia concluyó de forma muy clara, pero no solo concluyó en relación a la deducción, que dijo, el IVA se deduce cuando se paga. Y dijo más, tal como esto es dos caras de la misma moneda, el anverso y el reverso, y el reverso es cuando se deduce, el anverso es cuando se puede deducir, y cuando se puede deducir es cuando se cobra el IVA. O sea, que el Tribunal Supremo de se pronuncia esa sentencia del 21 de mayo de 2022 en el asunto que yo defendí, y desde ese momento en este país, quien sea autónomo, profesional liberal, pequeña y mediana empresa, y se acoja a ese sistema especial de criterio de caja, puede deducir el IVA única y exclusivamente cuando lo cobra, y no antes. Es un derecho, junto al que ahora hablaré de los rendimientos irregulares en el IRPF, que también afecta a estos colectivos, es un derecho que entra dentro del artículo 1.1 de la Constitución,
entra dentro del artículo 31, que nos habla de la capacidad contributiva y la capacidad de pago en relación a los tributos, porque claro, lo que no se le puede es permitir a las grandes empresas del IBEX que paguen el 7% o menos en sus tributos. Es más, al Banco Santander se le ha devuelto muchísimo dinero. Por decir solo una muestra de lo que está ocurriendo, a los grandes se les devuelve dinero, o cuanto menos se les permite que tributen a menos del 7%, y a los pequeños y pequeñas que no están acogidos de esa forma al impuesto de sociedades, sino que son empresas modestas y son trabajadores y trabajadoras, autónomos, autónomas, modestos y modestas, que están acogidos al sistema normal de IVA y del sistema normal de renta, pues pagan pues del 23, 25 y pueden llegar inclusive, como ustedes saben, si tienen un buen año, un 43%. El principio de igualdad se socava y tenemos que seguir luchando por los derechos de la mayoría social, por los derechos. Con respecto al segundo asunto, los rendimientos irregulares en el IRPF, pues fue otro que tuve que defender. No lo he dicho antes, ahora lo añado. A mí Hacienda me hincó 83 expedientes. Yo nunca he defraudado un céntimo en mi vida, porque soy un amante de los servicios sociales, de los servicios públicos. Y los servicios públicos se sostienen con impuestos, pero los servicios públicos se tienen que sostener con impuestos, pero de una forma justa, que quien más tenga más pague, y no al revés, que es lo que está ocurriendo, porque eso impide el ejercicio legítimo del derecho a crear una empresa y a gestionarla para ganarse de una manera honrada el pan día a día. Ocurrió también que lo tuve que llevar al Tribunal Supremo, porque se me ha abierto expedientes de toda naturaleza, entre otras expedientes sancionadores, donde se me han aplicado una sanción casi 7.000, otra casi 5.000, otra casi 4.000. O sea, que el defraudador no era Juan Carlos I, de Robondo, Sicilia y no sé cuántas cosas más, que cuando lo inscribieron en el registro civil se quedaron sin pagar, sino que el defraudador era Francisco Tejado, pero Francisco Tejado es militante de izquierda en organizaciones que defienden la justicia social, y había que ir contra Francisco Tejado. Me incoaron multitud de expedientes, 83 días, y todos me lo han tenido que archivar, me han tenido que devolver el dinero, me han tenido que pagar intereses, me van a pagar las costas, las del procurador y las mías, y esto aquí no se ha acabado. Esto es un punto y seguido lo que ha ocurrido. Se ha conseguido el derecho, se ha obtenido la misión que se buscaba, se ha ganado los pleitos, pero ahora yo voy a solicitar que los funcionarios y funcionarias de alto standing, aquellos y aquellas que firmaron las resoluciones, la paguen de su bolsillo. Por una sencilla razón. No es normal, no es aceptable, no es justo que todos y todas, ciudadanos y ciudadanas de este país, tengan que pagar una parte de alícuota de impuestos. Porque eso va a una cuenta especial que está en la agencia tributaria, y en los presupuestos generales del Estado, donde se tiene ese dinero para abonar las costas cuando el Estado es el que pierde el dinero. No es justo, y voy a solicitar, cuando ahora ya se me pague, tanto al procurador como a mí, porque hay dos procedimientos. Ya hubo otros donde me tuvieron que satisfacer costas también. Voy a interesar que lo aborten. Y no lo hago porque yo sea, si me permitís la expresión, puñetero, sino porque en cuestiones de defensa de la justicia social, como decía Cervantes en Boca del Quijote, las manos hay que meterlas todas. A raíz de ahí, este asunto de los rendimientos irregulares se regula en el artículo 32.1 de la ley. Y ese precepto que nos dice, pues personas que han percibido sus ingresos en un plazo superior a 2 años o de forma notoriamente irregular en el tiempo, tienen derecho a aplicar en su declaración de la renta una reducción que hasta el año 2014 estaba en el 40% y hoy en día está en el 30%, por honor y gracia de ese señor que se llama M.
relaciona con el señor Montaro, que no solo congeló y metió los incrementos de las pensiones al 0,25, sino que también en relación a estos tres colectivos a los que antes me he referido, pues le aplicó la reducción en esta bonificación, en esta reducción. Claro, hay una serie de condiciones, lógicamente, que dice que no puede suponer más de 300.000 euros el límite, pero bueno, yo eso lo considero hasta adecuado. Un pequeño y mediano empresario, un autónomo autónoma, si tiene unos ingresos superiores a 300.000 euros, pues ya vamos bien, ¿no? Este país empezaría a ser justo, ¿no? Y entonces yo empezaría a creer que en este país existe también justicia. Pero claro, el propio precepto, que es algo que ha quedado abierto, que el Tribunal Supremo en una sentencia de febrero de 2020 dijo, nosotros hemos dicho la sentencia lo que hemos podido decir, porque es lo que se nos ha preguntado, pero podríamos haber dicho más. Yo considero que lo que dice ese artículo, que es el 32.1 de la Ley 35/2006, del 28 de noviembre, que es la ley del IRPF, hay que desarrollarlo, está desarrollado por la ley, pero concretamente lo que ahora voy a exponer hay que desarrollarlo a través del reglamento. Porque en el párrafo último del apartado primero dice, y cito textualmente, y dice, no resultará de aplicación esta reducción aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente puedan derivar de las actuaciones desarrolladas a lo largo de un periodo que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimiento. O sea, el precepto lo que viene a decir es que si yo estoy incardinado en un colectivo que se dedica habitualmente a obtener rendimiento en un plazo superior a 2 años o de forma notoriamente irregular en el tiempo, pues, por ejemplo, colectivos como abogados, arquitectos, arquitectas, abogadas, procuradores, procuradoras, ingenieros, ingenieras, economistas, todas las personas se dedican a actividades y que puede ser aparejadores, aparejadoras y demás, que pueden obtener su ingreso habitualmente en un plazo superior a 2 años, pues ese párrafo excluye de la aplicación de esa reducción del 30%, lo cual es manifiestamente inconstitucional, por una sencilla razón, que si yo litigo y el Estado no tiene mecanismos ágiles para que se puedan tramitar las reclamaciones de nuestros honorarios en relación a los cobros en un plazo prudente, sino son litigios como este que yo he tenido que defender los dos, que han durado más de 7 años, pues normalmente yo voy a percibir los honorarios después de 2 años. Y entonces es materialmente inconstitucional que se limite el derecho de estos colectivos a deducir esa cantidad. Por tanto, al hilo de lo que la sentencia de febrero de 2020 del Tribunal Supremo dijo, que ahí ya dejó el portillo abierto y las indicaciones, o como cantaba Juan Luis Guerra, nos dio señales de humo de qué podía ocurrir. Yo entiendo que se tiene que desarrollar reglamentariamente qué se considera rendimiento de oro. ¿Qué se considera? Porque el Tribunal Supremo ha dicho qué periodo se toma. El del año en el que se devenga, se extiende a un periodo más largo, a toda la carrera profesional. Eso no está determinado, no está precisado. Yo, para mí, con todo los respeto a los tribunales, entiendo que conforme las regulaciones legales estén más precisas y claras, no dejamos la puerta abierta a interpretaciones subjetivas, inclusive interesadas o cuanto menos políticas. Porque no debemos olvidar que esos pronunciamientos de los tribunales se basan en ideologías y lejos de hacer el Poder Judicial lo que tiene que hacer, que es dejar su ideología fuera de la sala donde administra justicia, pues aplican criterios abiertamente políticos tendentes a lesionar determinados derechos colectivos o personas. Por tanto, considero que ambos asuntos, por eso ya acabo, son derechos que se han conseguido con nuestra lucha. En nuestra organización han
estado también detrás mía y en relación a ellos, y considero son derechos de extraordinaria importancia para la mayoría social que están ahí, que yo animo a las personas que no estén acogidas todavía en IVA al sistema especial de criterio de caja a que lo hagan, porque el artículo 84 de la ley del IVA, de la ley 3792, hay que interpretarlo también de otra forma contraria a como lo hace la agencia tributaria, que la agencia tributaria lo aplica en el sentido de un verdadero calvario, o como yo lo califiqué en el escrito de impugnación de la abogacía del Estado, una verdadera carrera notarial, porque hay que requerir o bien notarialmente o judicialmente, si es judicialmente que hayan transcurrido más de 6 meses y no haya resolución, luego comunicarle a la persona que no ha pagado la factura que se le ha emitido una negativa, que conste que se le ha enviado y la ha recibido, y después ya yo puedo deducir, si no han pasado 4 años, que es lo que dice el 84 y en relación a la prescripción que está establecida inclusive en la Ley General Tributaria, yo puedo deducirme con esa factura negativa, puedo deducirme los honorarios que no he cobrado y las cuotas de IVA que no he ingresado, pero no antes. O sea, eso es hacer, como cantaba Joaquín Sabina, juegos de mano, y en política y en derecho y en justicia, que a fin de cuentas es lo que hacen las administraciones públicas, que es servir con la objetividad los intereses generales, eso nunca se puede permitir. A la ciudadanía y más a las personas autónomas y tal, y de esos colectivos a los que han de aludir, que son pequeños y pequeñas, hay que darle todas las facilidades. No se les puede poner impedimento, porque eso lo que hace es impedir, o cuanto menos limitar, el ejercicio libre de derechos. Y la libertad es un valor que a nosotros, a nuestras organizaciones, a la militancia, nos costó tanta lucha y tanto trabajo conseguir, que no podemos dejarnos que como arena de la playa se nos vaya entre los dos. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, a ver, ahora puede estar a disposición de que quiera realizar alguna pregunta o alguna duda, si la tenéis después de la exposición que acaba de hacer. Sí, bueno, yo todo esto lo entiendo porque yo muchos años haciendo todo de mi vida. Claro, eso es así, pero es tan complicado después resolver eso, porque tú hay una factura que la emite, pero no la declara para no pagar el IVA. Lo que pasa es que eso después, a la larga, tienes que pagar el IVA. Sí, tienes que pagar el IVA porque, claro, 3 o 4 años, y lo malo es cuando a los 3 o 4 años, si la cobras, o la cobras, tú tienes que pagar el IVA eso. Tienes que pagar el IVA. Y para esto, para hacer todo el trámite, nosotros los pequeños empresarios, los autónomos, si no tenemos derecho a eso, es muy complicado. Aunque tengamos nuestros asesores y otras cosas, usted sabe perfectamente que yo, por suerte por desgracia, yo no conozco un asesor de mucho tiempo. Pero hay empresas, pequeñas empresas y autónomos, que no pueden llegar a pagar ese trámite que se necesita para todo ese papeleo que hay que hacer. Claro, y entenderlo, pero entenderlo hay que saber todos los artículos que hay en el mundo para todas las cosas. Y por suerte nosotros, yo creo que esto había que aclarar un poco más y intentar que los trámites no fueran tan largos y no hubiera que hacer tantos trámites. Lo que pasa es que a los gobiernos, en este caso, no les interesa que eso sea, o pienso yo, que sea más rápido, porque un pequeño autónomo que no cobra una factura, imagínense un pintor, un fontanero, un electricista, que lo que nos tenemos que dedicar es a trabajar y por ser más horas echemos en nuestro trabajo, pues es posible que no sea rentable la empresa o que no sea rentable la empresa.
Y encima de eso, y encima de todo esto, nos tenemos que dedicar a hacer todo este trámite de cosas. ¿Cuánto trabajamos nosotros? ¿Cuándo nos queda ahora para resolver todo eso? Yo sé cómo funciona esto, porque he dicho que no parezca bien. Sé que es así, pero hay otros pequeños, que yo, con taxistas, con tareas, como que tiene una tienda. Bueno, de la tienda, si le deben los pequeños pueblos, tiene una libreta que apuntar, ese IVA lo tiene que pagar, que por lo menos no tiene que pagar. Y después entramos en otra cosa, la factura con el sujeto pasivo. La factura con el sujeto pasivo es otro problema, porque tú tienes que comprar con IVA, y después lo puedes cobrar IVA. Llega el momento que si tú tienes muchas facturas con el sujeto pasivo, pues al final no tienes dinero para pagar el IVA. El IVA del resto de las otras facturas. Porque todos sabemos lo que pasa, hay muy poquitas empresas que hay dos cajas cuentas, una donde va el dinero del IVA y otra donde va el dinero de los trabajos. ¿Por qué se hace eso? Eso es como se debería de hacer. Es decir, tú ingresas a la factura, ingresas el IVA para hacer la factura al trabajo. Pero bueno, todos sabemos que cuando hace falta dinero se cobra el total de la factura. No vamos a tener tiempo. Cuando llega el momento de los pagos trimestrales, según en el modelo que esté, tú tienes que reponer todo lo que se IVA. Si bien hacemos, como se dice, si llega el pago trimestral y ese IVA no se ha cobrado, y se deja ahí atrás. Yo he entendido, no sé si lo he entendido bien, que hay que hacer un serio de trámite para, digamos, no pagar ese IVA en ese trimestre. Bien, se le paga a final de año, porque llega a final de año y tampoco se cobra ahí. Es que eso es lo que yo no he entendido. Pero claro, eso, si no se entiende toda esta serie de artículos, es complicado hacerlo. No lo sé, porque yo lo he hecho otras veces, pero yo no sé porque yo no he estudiado el año. Porque todo ese cambio que usted ha hecho, yo lo he hecho. Pero claro, más que por los años, aquí no me ha hablado con caso de no cobrar la cantidad de pagar. Eso es lo que yo veo complicado. Hay muchos trámites antes de llegar a eso. Vamos. A lo mejor no lo he explicado suficientemente claro y ahora lo preciso con respecto a la pregunta que tú realizas. Vamos. En el sistema especial del criterio de caja había un antes y un después. Había un antes a la sentencia del 21 de mayo de 2022, que es la que yo he conseguido ganar, y hay un después. El antes ya lo he explicado, que es el sistema general que estaba, 163 TER desde la ley de emprendedores, porque antes no existía legalmente en el derecho interno, no existía la posibilidad de acogerse al criterio de caja. Sin embargo, estaba en la directiva y ha dicho que desde julio de 2007 la directiva tenía que estar transpuesta, no lo está. Que el día que un autónomo le haya perjudicado, puede inclusive solicitar al Estado una indemnización por la falta de transposición de la directiva. Eso está resuelto de manera reiterada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, si la directiva tiene que estar transpuesta y no lo ha sido, y esa falta de transposición a mí me ha originado un perjuicio como es, que de forma imperfecta, pero al menos estuvo regulado a partir de 2013 con la ley de emprendedores, pues a mí me asiste el derecho a reclamarle al Estado, el Estado legislador, una indemnización por la falta de transposición de la ley. Pero a raíz de esa sentencia, ¿qué ocurre? El Tribunal Supremo lo ha dicho claro. El IVA se ingresa cuando se cobra y no antes. El supuesto que tú comentas, que lleva IVA incluido y
Es un supuesto distinto al que estamos hablando. Hablamos del supuesto o de la especialidad del criterio de caja. Y el criterio de caja es un sistema que lo único que te permite es derivar el ingreso o el gasto a los momentos ya ahora precisados por el Tribunal Supremo de cobro efectivo de la factura, que es cuando tú en ese trimestre en el que la recibes tienes que ingresar la cuota de IVA y no antes, y cuando la deduces cuando tú pagas el IVA. Eso está muy claro. Lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del 10 de febrero de 2022. Omito el nombre porque el nombre es kilométrico, el nombre de esa sentencia es kilómetro. Y seguramente es un trabalengua. Si me pongo a decirlo, me equivocaré. Pero bueno, a efectos es la sentencia de la cuestión C90, para que ustedes la puedan, si la van a localizar de una manera. Entonces, lo que yo recomiendo, personas que no estén, que se acojan, porque no tienen obligación de ingresar el IVA antes de cobrar. El rocambolesco, esa carrera de obstáculos a la que antes me referí, del artículo 84, pues por la propia esencia e interpretación de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, ya se tiene que acabar. Ya no es legal, porque si yo mi derecho me asiste a ingresar el IVA, cuando lo cobro, yo ya no tengo que esperar, luego comunicar, emitir una negativa, ya eso no lo tengo que hacer. O sea, que hoy en día, por mor de la lucha que se ha llevado y en virtud y gracia de haber conseguido ese pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ya del 84 se deben olvidar. Autónomos, autónomas, profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas que estén acogidos a ese sistema especial, se tienen que olvidar. Ya no se tiene que transitar por ese verdadero calvario, sino sencillamente tú en tu modelo 390, previamente en el 303, en el 303 las casillas 63 y 64, tú has incluido la base y has incluido las cuotas de IVA en el criterio de caja, que se ha dicho de paso, muchos gestores no saben que hay que incluir la totalidad de toda la factura que se ha emitido, y si bien por deducción, si aquí he puesto en el 63 que he cobrado 120.000 euros y he emitido factura por 120.000 euros, y en la casilla 10, 11, que es donde viene al 21 y tal, yo he puesto que he percibido, he obtenido 50.000 euros, pues 70.000 son los que no he cobrado. Por tanto, se le aplica el 21 de IVA y exactamente igual ocurrirá en la 60. ¿Qué pasa? Pues que se tenéis que olvidar ya del 84. Tenéis que ingresarlo en las casillas 63 y 64 y luego en el resumen anual del modelo 390 de que habéis tenido tal facturación y que en criterio de caja el importe ascendido a tanto y las cuotas de no sé qué. Y luego también en ese modelo lo que se indica es las facturas que se han percibido en criterio de caja de momento o ejercicio. Ya no hay ese problema, se tenéis que olvidar de él, ya hay que empezar a pensar con otra mentalidad. Es tener en los libros contables, que todo el mundo tiene obligación de tener ese apunte, ese asiento de que esa factura está emitida en criterio de caja, y sencillamente cuando se cobre, en el trimestre que se haya percibido, ingresar el IVA y ya recoger en el apunte que había habido antes que esa factura ha sido percibida. Ya se ha reducido, ya se ha simplificado los trámites enormemente, que no es como antes, ese proceso de que te tengo que demandar o te mando un requerimiento notarial de que me pague, de que te tengo que emitir una factura negativa, que lo tengo que asentar en los libros, que te tengo que hacer llegar la factura negativa si no cumplo todos esos trámites, y que no hayan pasado más de 4 años. Si no cumplo todos esos trámites, no vas a poder deducirla. Por eso te digo que hoy en día no es como tú lo pintas, lo expones,
Y creo modestamente que quien no se acoja al sistema del criterio de caja va a perder mucho dinero, porque va a tener que seguir ingresando las cuotas del IVA, aunque no haya percibido el importe de la factura y por tanto de la caja. Y ya te digo, el supuesto que tú expones de IVA incluido, el base y tal, es un supuesto distinto. Aquí estamos hablando para el sistema especial de criterio de caja. Hay una cosa. Yo he visto una factura. Sí. Y no la cobro. ¿Y no? Y no la cobro. Sí. ¿Sí? Entonces, si no la cobro, no declaro IVA. ¿Y si mi cliente me declara su factura y se dice de nada? No puede. La sentencia del Tribunal de Justicia de febrero Pero eso, para de eso 2022. Para eso ya hay que llegar a ese proceso. No, a ti, sobre pretexto de que tu cliente, sin haberte pagado la factura de tu IVA, a ti Hacienda, la agencia tributaria, no te puede hacer absolutamente nada. No debe. No puede. No puede. No, legalmente. Sí, se puede matar. No se puede. Y sin embargo se mata. Y yo te estoy entendiendo a ti, que no puedo. Pero tú sabes que eso hay unos procesos de un tiempo. Es decir, que si yo no declaro esa factura en este trimestre, tú ponte que estamos en este trimestre también, que se paga el IVA la semana que viene. Si yo hay IVA que no he cobrado en el primer trimestre y no lo declaro y mi cliente lo declara, yo sé que eso hasta final de año, no se cuadra. No pasa nada, a ti no te va a pasar nada. Yo sé que eso no se puede. Pero ese trámite, lo que yo me quiero decir, ese trámite tendría que ser, pero lo que pasa es que lo que yo pido también tendría que ser más rápido, que claro, no hay tanto, pero al final yo permanece el tema, entonces, pues, y después, lo que yo no es que venda con IVA incluido, yo no vendo con IVA incluido. Yo lo que hago es que, bueno, IVA normal, y después hay unos clientes que se acogen al sujeto pasivo, la factura del sujeto pasivo. Entonces, ese IVA yo no lo pago, lo paga mi cliente como tú sabes. Claro, eso, si hay mucha facturación de factura del sujeto pasivo, toda esa compra de ese material que yo compro para hacer la factura esa, pues si tengo que pagar IVA. Claro, pero Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la cuenta, mi empresa es estructuralmente administrada y entonces, todos sabemos que es un cargo. Ellos para hacer la factura de 100.000 euros una hora, se hace en medio de 2 meses. Yo sí estoy pagando el IVA de esos 100.000 euros. Pero claro, a la hora de facturar yo no lo puedo facturar. Entonces llega el momento que a mí Hacienda le debe cordón de IVA. ¿Me entiendes? No sé si me estoy explicando. Sí. Yo te lo preciso, mira, 2 palabras. Sobre lo primero, vuelvo a decir lo mismo. Los trámites de hoy en día ya están simplificados. Que legalmente se debería de hacer. Eso es lo que hemos pedido, la transposición de la directiva en el Congreso de los Diputados hace mes y medio, 2 meses. Hemos solicitado a través de Unidas Podemos que se transponga de una vez ya. Y mientras tanto, que se manden las instrucciones precisas a las distintas jefaturas de la administración tributaria de los diversos territorios que se compone la configuración a nivel de Hacienda en el Estado, se le manda instrucciones de que el criterio a seguir es el de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero mientras digo, vuelvo a lo mismo, lo que dice Marcelino, si te caes, te levantas y sigue luchando. Aquí no hay más que luchar, no nos queda otra opción. Te caes y levantas en el de pasar. Y ese es el tema. Y con respecto a lo segundo que has expuesto, tú tienes la obligación de emitir la factura desglosando las cuotas de la base, el importe de la base de las cuotas del IVA. Tú, lo que hagas tu cliente aquí, eso te da exactamente igual. Y si tú estás acogido al sistema especial de criterio de caja, el cual yo te recomiendo que lo hagas, porque los trámites ya están simplificados de facto y por la interpretación que el Tribunal Supremo le ha dado a la materia, yo te recomiendo que tú lo hagas porque no estás obligado a ingresar el IVA. Y si tu cliente, porque tú me has comentado que hay personas que trabajan con IVA incluido y que te venden a ti, ¿no? No.
No, al tío que haga otro sujeto pasivo, que tienes que cumplir la ley. Y la ley con respecto a ti dice que si te acoges al criterio especial de caja, tú emites la factura cuando la tienes que emitir, que es cuando entregas el bien o prestas el servicio, y el IVA lo ingresas única y exclusivamente cuando lo cobras. Y te tienes que olvidar ya del 84, vuelvo a decir, de requerimiento, de notarial, judicial, de enviárselo la negativa, de todo eso te tienes que olvidar ya. Tú asientas una factura en tu libro de ingresos como emitida en criterio de caja y la tienes ahí como control lógicamente porque la tienes que incluir, contablemente estás obligado a hacerlo y cuando tú la cobras, pues en ese trimestre tú haces referencia y dices la factura tal del ejercicio tal. Te olvidas ya de requerimientos y de... Pero es que la factura con sueldo pasivo no está facturando sin IVA. Que es lo que intento explicar claro. Tú estás facturando sin IVA. Tú facturas sin IVA porque el IVA de esa factura tú no lo cobras, lo pagas el cliente. Pero si tú no percibes IVA, vamos. Yo no percibo IVA. Ahora, una cosa es que tu cliente pueda, porque está cogido en un sistema el que sea, pagar, se entiende, con IVA incluido, y otra es tu obligación como contribuyente al sistema en el que tú estés acogido. Tú no puedes estar acogido a los sistemas. O sea, estoy acogido al sistema normal o al de caja y además a este al que tú haces alusión. Tú no puedes estar. Tú las facturas las tienes que emitir como dice el reglamento de facturación. ¿Cómo? Es que el reglamento te permite ese sistema de factura. Pero tú no puedes confundir los sistemas. No lo puedo. Es que no es que sea un sistema. Es que si tú te dedicas a uno, no te puedes dedicar a otro. Es que todos los sistemas. Hay obras que están cogidas en nuestro pasivo y tú no le puedes facturar con IVA. Fíjate, hablando de empresas grandes como la Mercadona, ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Tú emites una factura con una base y una cuota y ya el tratamiento fiscal que le dé la otra parte ya es. Tu obligación es hacerlo como lo haces. Perdona, si una factura es 10.000 euros y lleva más IVA. No lo lleva más. Es que la tienes que facturar con IVA. Es que no lo puedes implementar IVA. ¿De verdad que me estás cogiendo en algo que se me escapa? Porque... Mira, yo he hecho, no sé, yo hace años trabajando en la Mercadona, hace 10 años ya lo trabajo. 10 años trabajando en la Mercadona, los últimos 6 o 7 años, yo en Mercadona no facturaba sin IVA. Pues mal hecho. No está mal hecho. Y eso es la ley. Pero es que hoy sigo trabajando. Mira, ahora yo tengo, creo que son 4 o 5 empresas que la facturo con sueldo pasivo. Y eso quiere decir que en mi factura, si la factura son 50.000 euros, yo facturo 50.000 euros y lo que me paga la empresa. Y abajo le tengo que poner la planilla factura suelta a sueldo pasivo, referencia a tal y tal. Y el IVA de esa factura la paga mi cliente. Que es lo que intento explicarte antes. Yo sí estoy pagando el IVA de ese material. Entonces me estás exponiendo una cosa distinta de la que aquí estamos hablando. Si tú no ingresas IVA, ¿cómo vas a ingresar IVA? Eso es lo que te he intentado explicarte. Pero ¿por qué pasa con eso? Que yo sí pago el IVA de esos 50.000 euros de ese material. Pero como no percibo el IVA de ese material, al final la caja se queda abierta. ¿Tú el IVA que pagas lo deduces? Y claro, entonces, y si tú no cobras IVA, ¿qué vas a ingresar? Te tendrá la agencia tributaria que devolver lo que tú has pagado. Mira, yo casi todas las declaraciones que me salen, me salen negativas la declaración. Y yo facturo todos los meses un mes económico pues, de 100, 150.000 euros, 200.000 euros. Meses de 200.000 euros. Y me sale, que yo en este caso no tengo que pagar, simplemente tengo que pagar. Pero a todos los meses, al final del año que me debe hacer un pasón. Mira, es tan fácil. Cuando te debe hacer un directo, es tan fácil que no es lo mismo. Que tiene impedible que hay todos los años. No, pues yo te digo algo y luego te hago una recomendación.
Es como el tema de las bares y cafeterías. El alcohol lo pagan al 21, la cerveza, el tinto, el whisky y la ginebra. Y en sus precios, si no son de demasiados tenedores, pues lo pagan, ellos lo ingresan como al 10, perdón, lo deducen como al 10, con lo cual le da una diferencia de 11 puntos, que son los que normalmente quien no se acoge al sistema de módulos, sino que se acoge al sistema ordinario, porque hay muchos empresarios también, venga, los módulos, pues no quebrarme la cabeza, en bares y cafeterías, han equivocado. Si encima lo pagan al 21 y lo deducen como ingreso, ellos como ingreso lo declaran al 10 y deducen al 21, le están perdiendo 11 puntos. Y hay gente que no lo sabe tampoco. Y con respecto a ti, la recomendación es que le vea a la agencia tributaria una consulta vinculante. Y lo que te diga la agencia tributaria en esa consulta, ya luego lo pueden tirar por un otro sitio, lo que dicen es lo que es. Ya es vinculante, porque está así en la ley. Mi opinión modesta es que debe haber una consulta vinculante. Y se lo ponga de una forma clarita. Y con respecto a lo que has hecho con el señor Roche, ahora entiendo que no quiere limitar los precios, ya ha hecho lo que ha hecho con el tema del IVA en los productos, lo comprendo. Mientras que dejamos las puertas abiertas, no veo lo que se nos ha colado. Yo siempre digo que Mercadona es una secta. Mercadona es un órgano de poder más de los muchos que hay en el país, que no quieren pagar impuestos, que sobre texto que dice que le pagan altos salarios a los trabajadores y trabajadoras y los obligan a ir, inclusive según han salido informaciones en circunstancias que no son las más adecuadas para trabajar. Pero ya sabemos que el señor Robert le devasta al hermano para explotar el día real. Es el momento de explicar ahora, si quieres que explique después cómo funciona el mercado. Bueno, pues la compañera... Buenos días. A ver, yo tengo una nano empresa de mierdecilla, ¿vale? O sea, sí, pero es muy pequeñita, ¿vale? Entonces, el problema que yo tengo muchas veces, bueno, uno me parece que ya está resuelto, que es que te llega una empresa y te dice, yo voy a deducir o yo voy a declarar, mejor dicho, todas estas facturas que tú me has hecho. Y yo le digo, sí, pero esta y esta todavía no la has pagado. No, pero yo te las voy a poner delante de Hacienda. Y entonces, claro, yo tengo entonces que ponerla también delante de Hacienda, ¿no? Vale. Es muy claro. Ahora lo... Esa es una de las preguntas. Y otra es, en mi sector, ¿vale? Yo trabajo en cosas de programación y diseño web y demás. En mi sector es muy normal que el primer trimestre o primer y segundo trimestre estemos con velas, ¿vale? Y el tercer y el cuarto trimestre nos hinchemos de ganar dinero, pero realmente no te hinchas de ganar dinero, es que realmente tú vas a estar trabajando 3 o 6 meses en un proyecto y hasta que no llega una serie de hitos en el proyecto, tú no cobras, ¿vale? Entonces, tú cobras al inicio del proyecto. ¿Cuándo es el inicio del proyecto? En diciembre, casi siempre, porque todo el mundo tiene un montón de dinero para de sobra en la empresa y tiene que invertir en marketing. Entonces invierten en algo de transformación digital o cualquier cosa así. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nos pagan los 2 primeros o 3 primeros meses de trabajo en diciembre. Entonces, yo ahí en ese momento tengo que pagar un montón de IVA cuando realmente no debería pagar tanto IVA porque después yo voy a recibir facturas de mis autónomos que hacen esta tarea, que hacen esta otra, que hacen esta otra y me hacen la factura. Entonces, ahí lo que me ocurre es que yo primero pago un mogollón de IVA antes de tiempo y después durante 3 o 6 meses estoy con IVA negativo que después en los otros meses voy, no sé si me explico. Lo va compensando. Lo voy compensando. Pero claro, yo es que necesito ese dinero para esos meses. Si yo empiezo a pagar el IVA
y también pago muchas veces me llega lo típico de su empresa ha tenido no sé cuánto ingreso extra y entonces tiene unas ganancias y no sé qué cuánto. No, ganancias no, es que después voy durante 3 meses o 6 meses coja porque tú estás considerando una ganancia donde no la hay. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para que ese dinero que me viene, que es una financiación para esos 3 o 6 meses siguientes, no sea considerado una ganancia, sino es una financiación? Te explico, vamos. El IVA, la filosofía del IVA es un impuesto neutro. Quiere decir que autónomos, autónomas, profesionales liberales, empresas o grandes empresas tienen más capacidad, lógicamente, para mover los dineros, pero resulta que es un impuesto neutro, en el sentido de que yo hago mis ingresos de las cuotas, ahora con esta sentencia que he ganado, cuando se cobra y lo deduzco cuando lo pago. O sea que aquí no te cuesta, no te supone, una vez lo has cobrado, ningún esfuerzo ingresar el IVA, porque el IVA previamente en ese trimestre te lo ha pagado a ti la persona o entidad a la que tú le hayas prestado el servicio. Porque, vuelvo a decir, nosotros somos, y en esa sentencia de 1998, que es la alusión antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, inclusive se llega a decir que empresarios y tal somos recaudadores del Estado. Y realmente es así. Nosotros tenemos el deber de cobrar, tenemos el deber de ingresar. Pero claro, como es un impuesto neutro, a ti el IVA no te supone una carga tributaria. Ahora, antes sí, porque tú antes lo tenías que ingresar en ese trámite que hemos hablado, si estás acogida al sistema especial de criterio del gas, no en el año de la emisión de la factura, no en el siguiente hasta el último trimestre de ese año, y te lo podías deducir en el primer trimestre del siguiente, del 2 después, si tenías cuotas en las que deducir. Si no, tienes que poner el negativo y seguir como en rugby, con una patada a seguir. Así como en el rugby. A ver el trimestre que viene si obtengo ingresos y el otro, y si no lo tienes, pues tienes que irte al modelo 303-390 del último trimestre de 2 años después y solicitar la devolución. Ya no es, si no quieres, no es compensación, es solicitar la devolución. Por tanto, el IVA es un tributo, teóricamente ahora. Se ha conseguido que lo sea ahora, antes no, pero es neutro, es neutro. Tú puedes emitir 1.000 millones en facturas y el 21 de eso pues sería 210 millones o por ahí, ¿no? Sería de eso. Pero uno tiene obligación de ingresar esos 210 millones ahora, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2022, hasta que lo cobres. Tú haces tu apunte contable y dices, he emitido 1.000 millones, 210 de cuotas, y ahí lo dejo hasta que lo vaya cobrando. No quiere decir que lo vaya a cobrar, que espera que lo cobres todo, sino que si yo un mes cobro 50 millones de cuotas de IVA, pues ingreso 50 millones, y los 160 restantes se siguen ahí esperando a que se cuenten. Con lo que se ha conseguido, no solo es lo que han explicado, sino también en cierto modo evitar en cierta medida el fraude fiscal. Pues claro, es que dice Hacienda, no, es que esto se hace para evitar el fraude fiscal. Y es lo contrario. Si una persona que gira en su actividad comercial mucho y tiene un buen año, se le obligase como antes a ingresar el IVA que no ha cobrado, le produciría la quiebra total. La quiebra, como ha ocurrido en este país históricamente, con un montón de empresas, de autónomos, de autónomas. Entonces hoy en día, por esa sentencia ya no hay obligación, porque vuelvo a decir, el IVA es un impuesto neutro. Cuando en el bar cobran y si están acogidos al sistema normal y no a módulos y tal, o al sistema simplificado de IVA y tal, pues cuando cobran una parte en la consumición que es IVA,
ingresan esa parte porque ya lo han cobrado. Cuando es otra empresa, la del compañero que se dedica a la construcción y tal, él puede cobrar por certificación o por terminación de la obra. En la forma que se acuerde, se parte y todo lo demás, es como se habrá de ejecutar el asunto. Pero él no tiene obligación, si está acogido, a ingresar ni adelantar nada, con lo cual a mí no me supone una carga financiera el tener que ingresar un IVA que no he cobrado, porque hasta que no lo cobre, no lo ingreso, y si lo he cobrado, pues ya tengo disponibilidad para hacerlo. El tema de la renta es otro asunto distinto. Ahí también hay que acogerse al sistema que hay que cruzarlo en el 102 de la declaración del modelo 100, hay que cruzar, que se acoge a uno al sistema de percepción y no al sistema del devengo. El devengo es cuando yo emito la factura, la cobro o no, lo mismo, tengo que imputar la renta. Y el sistema de caja o el sistema de percepción. Yo no hablo de la renta, yo hablo de... No, que te he dicho, la renta es distinto. Lo que te estoy exponiendo es distinto. La renta se basa en unas fuentes de ingresos que has tenido y que volvemos a lo mismo. Si te acoges al sistema de la percepción o de caja, no vas a tener que declararlo hasta que finalmente lo cobres. Es que hay caminos legales, que hay personas en este país que no lo conocen y son simples, mediante los cuales la carga tributaria no la tiene que soportar el autónomo, autónoma, pequeño empresario o profesional liberal. Sencillamente eso es así. El IVA es un impuesto neutro, vuelvo a decir, tú cobras e ingresas. Antes había obligación de ingresarlo en esa rocambolesca situación que estaba regulada y se aplicaba por Hacienda, aunque no se cobrase. Hoy en día, por mor y en virtud de esa sentencia del Tribunal Supremo, se ingresa solo cuando se cobra. Quien lo haga antes le pierde el dinero, porque se va a llevar a lo mejor 2 o 3 años más para poder obtener que Hacienda le haga la devolución de lo que ya había ingresado 2 o 3 años antes. Y en renta, la renta es un impuesto distinto. La renta carga la capacidad tributaria que tú tienes en relación a unos ingresos que obtienes. Tú el IVA no lo obtienes. Tú el IVA lo percibes con la obligación de ingresarlo en la agencia tributaria. La renta tú percibes una remuneración por tu trabajo, que sí es un elemento integrante dentro de la renta gravable. No sé si te ha quedado ahora más claro. Sí, no, a ver, yo lo que hablaba era de que en la empresa, cuando se cierra el año fiscal, hay veces que aparentemente ha tenido un muy buen año, pero realmente no es que haya tenido un muy buen año, sino que es el dinero que estoy obteniendo en diciembre para pagar a la gente en enero, febrero y marzo. Entonces realmente no es tan buen año. Habría que quitar ese dinero que se ha recibido, porque es que si el proyecto en vez de empezar, yo muchas veces lo digo, si en vez de empezar en diciembre empieza en enero, ese año está perfecto. Ya, pero volvemos a lo mismo, que el IVA no, porque el IVA no tiene obligación de ingresarla. La renta la coge al sistema de caja, al sistema de percepción, y cuando lo cobras, ¿cuándo lo vas a tener? Entonces, eso también se lo gana el Hacienda. Vale. Hacienda le ha ganado también en ese aspecto. No hay obligación, de hecho, me han tenido que devolver también en un ejercicio fiscal, que creo recordar que fue en 2012, me tuvo que devolver porque no me permitía y me decía que tenía que haberlo porque a mí se me no había puesto la cruz y no sé qué. Yo le digo que era un error subsanable y los tribunales también lo devolvieron. Ahora tenemos que trabajar, porque acaba de salir una sentencia este mismo mes del Tribunal Supremo que con todos los respetos se ha dicho es groseramente contraria a la ley, que es que cuando te devuelven una cantidad por un ingreso indebido y te pagan intereses, los intereses los tienes que declarar en el impuesto sobre la renta. Acaba de salir este mes y es una sentencia que hay que combatir por una sencilla razón. Ahí la Sala Primera del Tribunal Supremo lo tiene súper claro. O sea, y lo tenía
Claro también el Tribunal Supremo hasta una sentencia de 2021 que cita un voto particular de un magistrado que dice que no se debió nunca apartarse la sala de ese criterio que estaba establecido. Y es muy fácil. Si yo a ti te tengo que devolver un ingreso indebido y ha pasado el tiempo y te tengo que pagar intereses, ese es el pago para mantener el poder adquisitivo del dinero. Yo no me estoy enriqueciendo. Si tú me tienes que devolver 10 y me tienes que dar 5 de intereses, o 2, o 1, o lo que sea, no es que mi nivel de renta haya subido, es que como me lo has pagado tarde y la inflación se ha comido el poder adquisitivo del dinero, no sé si me estás comprendiendo. Pues ahora el Tribunal Supremo dice que hay que declararlo como renta porque es un incremento. Y es algo que hay que no es conforme al derecho, no es conforme ni a la propia Constitución. O sea, porque yo no gano. Es que esos intereses que me estás pagando, lo que estás es manteniendo el valor del dinero. Si yo ingresé 10 indebidamente, me estás devolviendo 10 con los intereses, porque eso es lo que mantiene ese poder adquisitivo, que sean 10, porque si no me dan los intereses, que son 5, pues no va a valer 10, lo que tú me devuelves va a ser 5. Pues eso es lo que hay que atacar, que es un frente más que se ha abierto y en el cual nada más que surja, va a empezar por mí, yo los intereses que me ha pagado Hacienda a las devoluciones que ha hecho no los voy a decir. No por nada, no porque yo sea con perdón de la expresión, una mosca cojonera, sino porque los derechos se consiguen por lucha y son los que se defienden, y el criterio del Tribunal Supremo, se ha dicho con todos los respetos, es radicalmente justo. Pues nada, muchas gracias a todos y a todos, muchas gracias Paco por la aclaración y la intervención que ha expuesto, y espero que a los presentes y a los que han estado a través de las redes sociales pues les haya servido de la aclaración. Y para todos los demás aquí estamos a disposición de todo el mundo. ¿Vale? Muchas gracias.